Podcast de MA3, tu academia online de oposiciones en fisioterapia. Temarios propios actualizados, orientación personalizada, apoyo y motivación, simulacros, test y mucho más. En el episodio de hoy, entrevistaremos a Emilio Cabrera. En el episodio de hoy os traemos la primera parte de la entrevista que Marta Álvarez realizó a Emilio Cabrera, creador del blog Emilio Cabrera. No voy a realizar una presentación del mismo porque sería hacer spoiler de la primera parte del episodio. En la línea de la entrevista anterior con Elena Blázquez, que por cierto, si todavía no la has escuchado, te recomiendo ir a los episodios 19 y 20, Marta charla con Emilio sobre el camino opositor, entendido este como un camino de desarrollo personal, dando píldoras prácticas para mejorar nuestra mentalidad en el mismo. Un podcast que, como siempre, pretendemos que sea de utilidad. Así que, sin más dilación, os dejo con el episodio. Esperamos de corazón que lo disfrutéis. hoy ha venido al podcast de MA3 Emilio Cabrera. Bienvenido, Emilio. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, y muchísimas gracias por haber sacado un huequito para hablar con nosotros. A Emilio le podéis encontrar en Instagram como blog Emilio Cabrera y todo el mundo, o casi todo el mundo que oposita, te conoce o debería conocerte, pero por si hay por ahí algún despistado, cuéntanos un poquito, Emilio, quién eres y cómo fue tu camino en las oposiciones. Bueno, a ver, esta es una pregunta muy larga, ¿eh? ¿Cómo fue tu camino en las oposiciones? Vamos, escribí un libro solamente con ello. A ver, soy Emilio, como bien has dicho, y bueno, durante un tiempo estuve ejerciendo, hice un máster de asesor de abogacía, ejercí la abogacía, mientras hacía el máster me animé a opositar porque no quería vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir y tener tiempo, tener calidad de vida. Y bueno, durante el camino tuve distintas vicisitudes, como cualquier compañero lo puede tener. De hecho, por eso creo que El camino del opositor, mi primer libro, es un libro que llega a los opositores. Sí, la tienes ahí contigo, sí. Además, justo por ese libro me has contactado. Y es que es un libro, de hecho creo que es el libro más leído entre opositores y creo que es un libro que ayuda, que realmente ayuda porque es un libro real, no es un libro que cuente fantasías, es un libro en el que cuento mi experiencia, una experiencia bueno, como la de todo opositor, es difícil. Creo que todo opositor tiene un camino de desarrollo personal. Creo que las oposiciones es un camino, y así lo estoy convencido, de desarrollo personal. Y bueno, y conté mi experiencia en ese libro, y al contar mi experiencia en ese libro también hablaba de las filosofías que a mí me inspiraron. No lo hacía explícitamente, sino implícitamente, y salvo a lo mejor algo sobre filosofía budista. Y a partir de ahí, como vi que a la gente le ayudaba tanto, y bueno, realmente no fui yo, la hermana de mi mujer, que es psicóloga, me dijo: oye, realmente estás ayudando a muchísima gente. De hecho, a ella también, porque ella estaba opositando a los cuerpos de la Generalitat en Valencia. Me dijo: ¿por qué no te especializas? Y así hice, me especialicé en programación neurolingüística, haciendo un máster, pero cuando estaba haciendo este máster, que escribí un libro con lo que aprendí, que es el pequeño libro de la buena suerte, me di cuenta que todo lo que estaba aprendiendo ya lo sabía de alguna forma, que ya bebía esta psicología, porque al final es como una pequeña rama de la psicología que no llega a serlo porque es como más práctica, pero esta práctica bebía de filosofías prácticas, de filosofías antiguas que han sobrevivido a la prueba del tiempo, como es el estoicismo o determinada filosofía oriental, como puede ser el budismo o el taoísmo. Al final, como la programación neurolingüística es muy práctica, lo que hace es ver lo que funciona y aplicarlo. No se tiene en teoría, sino es meramente práctico. El pequeño libro de la buena suerte es un libro muy práctico. Lo que funciona, lo aplica. En cambio, lo que compartí en el camino del opositor, y que luego compartí muchísimo más extenso en Sobre la vida buena, que es bueno, iba a decir mi último libro, pero acabamos de publicar sobre oposiciones, que es mi último libro sobre oposiciones que había orientado a los opositores. En cambio, Sobre la vida buena me extendí en estas filosofías, es decir, filosofías que más que resetear
la mente, nos amplían el mapa y nos dan otra perspectiva y otra forma de ver las cosas. Y durante las oposiciones creo que es muy positivo esa mejor manera de ver lo que nos acontece, porque si no podemos lastrar todo el proceso. Lo hablábamos antes, previamente a comenzar este podcast, que en ocasiones es la mentalidad la que nos lleva más allá, la que nos permite obtener la plaza y a lo largo de este camino, como suceden muchas cosas, porque es normal, porque no es porque sea por las oposiciones, sino porque las oposiciones ocupan una parte importante de la vida, es decir, unos cuantos años, y entonces suceden cosas durante esos años, cosas buenas y cosas malas, porque lo hablaba antes contigo, pueden suceder cosas malas, por supuesto, yo tengo alumnos que han perdido familiares, rupturas de pareja, se pierde contacto con más personas, cosas que son duras y a lo mejor problemas económicos incluso, y luego cosas buenas, pero que son difíciles también de gestionar, como por ejemplo quedarte embarazada y tener un hijo en medio de las oposiciones, que tú de eso sabes. Sí, al final es lo que hablábamos, que yo, por ejemplo, cuando empecé a preparar estaba muy empeñada en que fuese el mejor temario de calidad, pero al final la base es la mentalidad, ¿no? Porque yo creo que las creencias, que muchas veces son subconscientes, te generan pensamientos y los pensamientos acciones y las acciones resultados, ¿no? Y de esto depende, claro, si tú tienes unas creencias negativas de falta de valía o que no te lo mereces, incluso muchas veces no lo sabes, te van a generar pensamientos negativos, para qué voy a estudiar tanto, si no lo voy a conseguir, esto te va a generar una acción débil de estudio y esto un resultado negativo. Pero al revés también, si tú tienes una buena mentalidad y si tú solo te planteas al final conseguir el objetivo y la única opción posible es sacarte la plaza, lo que va a pasar es que no hay otra opción, te vas a sacar la plaza, ¿no? Entonces, la importancia, que es lo que yo quería hoy hablar contigo, la importancia de la mentalidad como la base para luego construir todo lo demás, no al revés, ¿no? Es que es exactamente así. Podríamos matizar muchas cosas, porque claro, no las cosas nunca son absolutas, pero lo que has dicho es, vamos, es exactamente lo que pienso y te lo digo porque una de las partes de sobreposiciones del nuevo libro se divide en tres partes. Una se orienta de introducción con unas historias reales que cuento de alumnos míos y amigos, y otra parte es justamente la orientación y la mentalidad, motivación y mentalidad. Y justamente quieres hablar de esta parte, que es la mentalidad. La tercera parte es estrategia de estudio, planificación, reglas mnemotécnicas. Y vamos, me parece perfecto centrarnos en esta segunda parte porque la mentalidad, como tú dices, es algo absolutamente fundamental. Y hablabas desde un punto de vista muy técnico, como si fuese como en la programación neurolingüística, es decir, hablabas de creencias propulsoras, creencias limitantes, y es que al final, si tú no crees en ti, ¿quién lo va a hacer? O sea, si tú comienzas las oposiciones y no crees que podrás sacártelo, ¿cómo vas a sacarte las oposiciones? Que es inevitable que acabes abandonando el proceso. Y por eso yo en mis libros invito al lector, a la lectora a recordar por qué comenzó este camino y estoy absolutamente convencido de que si comenzó este camino es porque sabía que podía, o al menos así lo creía, y volver a retomar esas creencias, a lo mejor modificar nuestro rumbo, porque a veces hay que modificar el rumbo, porque hay que ver qué coyuntura hay, cuántas plazas hay en determinadas posiciones. A veces, si modifica el rumbo no pasa nada, pero otras veces sí, estás absolutamente decidido a una posición en concreto y ahí es donde en sobreposiciones diferencio quienes es simplemente interés público y quieren una plaza o es por vocación, porque si te quieres sacar, por ejemplo, Guardia Civil, es que no hay otra cosa que te quieras sacar Guardia Civil. Pero es que incluso ahí también hay opciones, porque por ejemplo me escribió hace poco, bueno, hace poco no, lo único que hace poco lo metí en el libro y por eso lo recuerdo como hace poco, una chica que iba a Guardia Civil y que yo no sabía que tenía un límite de edad la Guardia Civil y Mm. por límite de edad ya no se podía presentar, ya unas cuantas convocatorias había superado el límite de edad y la verdad que la chica estaba muy disgustada. Y hablando con ella, le recomendé, porque no sabía que se podía presentar que fuese similar, no lo veía, no veía claro, ni policía, no veía nada claro. Y les recomendé, por ejemplo, a agente de vigilancia aduanera, porque es una oposición que es muy similar, no es lo mismo, pero es similar y además le venía mejor por donde vivía y demás, una oposición que ella no conocía. Es decir, creo que tenemos que tener la mente abierta y eso, esa mente abierta, esa flexibilidad forma parte de la mentalidad. Ser capaces de lo que en estoicismo se llama disciplina del juicio, ser capaces de representarnos las cosas mejor. En vez de representarnos las cosas de manera que nos hagan sufrir de forma negativa, como decía Epicteto, todo tiene dos asas, una por las que es soportable y otra por las que no. Pues ver las cosas como
pues de forma más favorable para nosotros, aunque a lo mejor no sean lo que nos gustaría que fuera, pero es que no hay otra. Por ejemplo, esta chica había superado la edad y no se podía presentar a Guardia Civil, es que no había más, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es muy positivo, que la mentalidad no nos da un punto a favor en las oposiciones, sino es que nos lo da todo, porque alguien que tenga una mentalidad negativa que le lastra a lo largo del camino, difícilmente superará ese camino porque ese camino se le hará inaguantable, insoportable. Y es muy difícil opositar así, muy Lo bueno es difícil. que se puede entrenar, ¿no? Que es al final que no estamos, pues lo que tú decías, al final lo contrario de la rigidez, ¿no? Esto hay que ser, tú tienes que tener claro, es verdad, dónde quieres llegar, pero puedes llegar por aquí o puedes llegar por otro lado. Al final, yo eso es una de las cosas que aprendí, la flexibilidad, porque yo antes era muy rígida y en realidad yo creo que todos coincidimos, los que nos hemos sacado una plaza, yo creo que coincidimos en lo mismo, ¿no? Y es que la oposición te cambia porque te enfrenta al final a tus debilidades, te pone al límite y al final yo creo que eso es el crecimiento personal, ¿no? El ponerte al límite porque ahí están las oportunidades de crecimiento en los momentos difíciles. Cuando tú estás estable y todo está bien, pues estás a gustito, pero ahí no hay oportunidad de crecimiento, ¿no? Esto es lo que te da, yo creo, también las Sí, oposiciones. Y yo creo que además lo bonito también es que cada uno aprendemos una cosa, ¿no? Aprendemos lo que necesitamos aprender. Yo, por ejemplo, yo he sido siempre súper buena estudiante, tengo 2 carreras, soy premio extraordinario fin de carrera, a mí eso ya, yo ya lo tenía. Pero a mí, por ejemplo, me enseñó humildad. Me enseñó pues que a veces lo das todo y no lo consigues y no pasa nada, que siempre tenemos que ser perfectos hoy en día y que todo nos vaya bien. Me enseñó a tener paciencia en este mundo de la inmediatez. Me enseñó a ser flexible y a no ser tan autoexigente porque a mí eso me generó mucho sufrimiento. A escucharme y a decidir lo que hacía cada día, pero desde lo que yo quería, no desde la autoexigencia. Para mí fue un crecimiento brutal porque eso fue lo que yo aprendí. Por ejemplo, ¿qué aprendiste sí, tú? sí. Es que estás escribiendo al final lo que cuento en el camino del opositor. Yo creo que por eso es tan común y todo el mundo se puede ver reflejado en este libro, porque al final en las oposiciones tienes que aprender a ser flexible, porque es que si no, las oposiciones pueden contigo. Por eso hablaba, ¿no? En el pequeño libro de La Buena Suerte comenta una fábula sobre el bambú y el roble, y cómo el roble, cuando viene el viento, el roble se acaba rompiendo, parece muy fuerte, muy rígido, pero se rompe en cambio el bambú que parece, bueno, es más fino, el bambú es flexible y sobrevive a las tempestades, sobreviven a los malos momentos. También, por eso me encanta muchísimo la fábula del bambú. El bambú tarda muchísimos años en crecer, pero cuando crece lo hace rapidísimamente. Y eso es totalmente extrapolable a las oposiciones. Eso le pasa a un opositor. Un opositor es un proceso que es muy lento, normalmente, a menos que se elijan bien, que no creo. Sí, siempre hay un factor, puede haber un factor suerte, por supuesto, pero de eso hablo en sobreposiciones, que no siempre es un factor suerte, porque tengo muchos alumnos que han aprobado la primera, yo no aprobé la primera, tardé muchos años en conseguirlo, casi 4 años, Igual. y tengo muchos alumnos, en cambio, que a la primera lo consiguen. Y entonces, en sobreposiciones contrapongo, ¿no? Esa suerte que sí, que puede haber que alguien tenga suerte, y elegir las cosas muy bien para que dada la coyuntura, se den los supuestos favorables para probar la primera, que a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero se da como la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Esto evidentemente es la excepción. Normalmente la gente no aprueba la primera y muchísimo menos si estamos hablando de una oposición con fase concurso. Entonces no, porque tienes que ganar unos méritos, tienes que ganar una puntuación, entonces eso se hace prácticamente inviable. Pero bueno, a lo largo de este camino nos surgen tantas cosas como, por ejemplo, la propia incertidumbre de saber si vas a tener esos méritos, de saber si vas a entrar en bolsa, una serie de supuestos que si no ganas en flexibilidad, te hace muy difícil soportar y llevar en este camino. Además, comentabas tú que era difícil crecer cuando todo va bien, porque claro, todo va bien, ¿cómo sales de tu zona de confort si todo va bien? Y hay una frase de Séneca en sus cartas morales, que dice algo así como, porque lo digo de memoria, algo así como que qué desgraciado aquella persona que nunca conoce la adversidad, porque entonces nunca habrá tenido la oportunidad de vencerse, de conocerse, de superarse. Y eso es así. Es en los momentos difíciles cuando podemos demostrar lo fuerte que somos. Luego has comentado algo que me parece muy interesante, has comentado que en tu caso eras una muy buena estudiante. De hecho, es que eras muy buena estudiante. Y,
Y quiero que damos muchas veces por sentado, sobre todo los preparadores, que yo ya llevo varios años, más de 4 años preparando, damos por sentado que, porque bueno, yo hice una carrera y al final estudiaba más o menos bien, tampoco de forma perfecta, pero bueno, sí que estudié la oposición y al estudiar yo ya sabía estudiar, ¿no? Damos muchas veces por sentado que la gente sabe estudiar. Eso es Y verdad. no es así, o sea, no siempre es así. De hecho, yo escribí El Camino del Opositor y pensaba que era el libro para oposiciones más completo, que hablaba de todo un poco, pero no entraba de lleno a cómo estudiar, cómo coger un tema, cómo subrayar, cómo tratarlo. No lo masticaba porque ya lo daba un poco por hecho, ¿no? Lo trataba muy por encima en un capítulo y muy por encima. Y de hecho mucha gente me comentaba, oye, me hubiese gustado que hablases más sobre esto. Llevo más de un año escribiendo sobre oposiciones justamente porque hemos hecho muchas charlas, me han contratado en academias y todo para dar charlas sobre planificación, como estrategia de estudio y cómo estudiar. Y dije, oye, ¿por qué esto? Que bueno, que es cierto que está accesible a la gente en forma de cursos, pero que luego también algunas personas tienen cursos, pero luego también se difumina porque luego hay personas que no han aprobado una posición que se pueden enseñar a otros opositores cómo aprobar una posición. Y entonces se difumina el realmente lo que sirve, lo que no sirve. Entonces por eso quise que básicamente el último libro que he publicado sobre oposiciones trata de esto, cómo estudiar correctamente, porque muchas veces le damos por sentado y es importantísimo la mentalidad, como bien has dicho tú. Pero, ojo, tú Un eras peor plan. extraordinario de tu carrera, pero ojo, hay gente que necesita ese plus, oye, el estudio tiene una serie de fases, oye, ¿cómo estás haciendo subrayado? ¿Por qué no hablas así? Los esquemas, los resúmenes, oye, ¿por qué no utilizas alguna regla mnemotécnica? Pero no hace falta que te vayas como alguna gente vende reglas mnemotécnicas trambólicas, sino, oye, ¿por qué no utilizas cosas que te salgan natural? Y esta fecha, ¿a qué te recuerda? No sé, a lo mejor es tu aniversario. Por ejemplo, yo tengo fechas que me coinciden con cosas de mi vida. ¿Por qué no te lo recuerdas con esto y lo conectas? Y lo asocias. O sea, cosas que muchos de nosotros ya damos por sentado, sobre todo, por supuesto, los que nos dedicamos a preparar lo que hemos aprobado, pero que creo que son herramientas que son importantes dar a los alumnos. Y entre ellas, sin ninguna duda, está la base de lo que estamos hablando, la mentalidad. He dedicado, ya hablé sobre ello, tengo muchos libros hablando sobre ello, sobre la vida buena, en el pequeño libro de alguna suerte, también en el camino del opositor. He vuelto a ello, sobre la mentalidad, he vuelto a ello en sobreposiciones porque me parece el factor absolutamente fundamental. Sin una, repito, lo hemos dicho, pero creo que es muy importante, sin una mentalidad adecuada, este camino se hace insoportable. Y un camino insoportable, así de duro, yo no se lo recomiendo a nadie. Porque puede ser, o sea, esto te da todas las papeletas a abandonar por el camino, pero puede ser además que apruebes. Y aprobando, pasándolo tan mal, es muy complicado, se hace muy duro y se sufre mucho. Y entonces yo creo que es positivo que la gente se anime a, pues no sé, a descubrir, por ejemplo, nuevas formas de mentalidad, nuevos mapas mentales que le ayuden en este camino. Mira, fíjate, yo creo que es cierto que la base de la pirámide, como sabemos, es la mentalidad, pero la siguiente tiene que ser la técnica, porque, bueno, lo que tú dices, aquí es verdad que si no, se hace muy duro y yo creo que la oposición, el dolor lo vas a tener, porque al final significa sacrificio y doler. Te va a doler, eso no lo podemos evitar nosotros tampoco como preparadores, pero sí puedes evitar el sufrimiento que te genera la frustración, la incertidumbre. Al final, Ansiedad. que lo que nosotros o lo que yo pretendo siempre es, vale, el dolor lo vas a tener y tienes que saberlo, tienes que ser realista, esto no es un camino de flores, pero evitar en lo posible el sufrimiento, pues por ejemplo con tu libro creo que eso lo consigues muy bien, porque la gente sabe lo que va a pasar y la expectativa es realista, cosa que yo creo que es importante. Y luego eso, la técnica, porque podemos tener muy buena mentalidad, pero si no sabes cómo se hace, al final la gente yo creo que siempre estamos acostumbrados a utilizar la memoria a corto plazo. Yo en la carrera pues era una asignatura que te la van a preguntar hoy, entonces te la empollas de memoria y se te ha ido. Yo, por ejemplo, cuando yo salí de la Mm, carrera, yo decía, pues me claro. queda muy poco y aquí es la memoria a largo plazo. Entonces, la técnica, yo por ejemplo, de hecho ahora es una de las cosas que he introducido en nuestros cursos, un módulo cero solo para enseñar antes de empezar a estudiar Mm, cómo se hace claro. una planificación, técnicas de estudio.
Y además tú, que sé que tienes súper buenos resultados entre tus alumnos, cuéntanos un poquito, cómo lo planteas tú? ¿Qué crees que es lo importante? Justo, ahora hablamos de técnica, pero acabas de decir algo que no quiero dejar pasar porque me parece súper importante. Y es que, por ejemplo, has dicho, una forma de mejorar esto, por ejemplo, leyendo El Camino del Opositor, pero no es por leer El Camino del Opositor per se, sino que leyendo El Camino del Opositor cambia tu perspectiva sobre la oposición y lo ves de una forma más favorable. Es decir, tú puedes tener una actitud negativa por las cosas que te han pasado y a lo mejor leyendo experiencias de otras personas puedes cambiar esa perspectiva. Y eso, al final, eso es lo que en estoicismo se llama disciplina del juicio. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para tener una vida de mayor calidad y sobre todo en el camino de las oposiciones es cambiar nuestro enfoque, porque no podemos estar enfocados en dos cosas a la misma vez. O sea, estamos pensando, esto lo sacamos, o estamos pensando que esto está fatal y que no lo sacamos. O sea, no hay un término, no pensamos un poquito de las dos cosas a la vez. O sea, entonces creo que esto es muy importante trabajarlo. Y como bien has dicho, creo que es la base de todo. Luego me has comentado cómo hago con mis alumnos. A ver, llevo ya mucho tiempo opositando, hablábamos de esto al principio, tú y yo. Yo, al igual que tú, yo comencé a preparar porque me lo pidieron. Es decir, yo estaba con mi blog, subía los textos que me escribía para a mí mismo y veía que a la gente también les ayudaba. Son los textos que luego se publicaron en Píldoras para sobrevivir a positar. Y bueno, a la gente le ayudaba. Entonces, pues genial, era algo que me parecía muy bonito porque a mí siempre me ha encantado escribir y podía ayudar a otras personas, así que genial. Pero poco a poco la gente me fue pidiendo que le preparase. Y bueno, la verdad que yo quedé entre los mejores de mi promoción. Entonces, pues bueno, pues fui preparando y fui teniendo muy buenos resultados desde el principio, porque yo no iba a aprenderlo todo, sino era muy pragmático. De hecho, sigo siendo muy pragmático. Es decir, voy a lo importante, a lo que importa en la oposición para probarlo. Y bueno, la verdad es que he preparado dos cuerpos porque tengo dos plazas, la de agente de Hacienda Pública y la de técnico de Hacienda, y en agentes tengo muy buenos resultados, me han aprobado muchísimos alumnos, además preparo mucho más agente porque es una oposición en la que hay más alumnos, y en técnico de Hacienda, que también preparo bastante, en estos 4 años mi ratio de aprobados es del 100%, es decir, toda la persona que ha preparado conmigo, y son muchos ya, todos al 100%, han aprobado. Entonces es una ratio que me parece algo tremendo, de hecho tengo una lista de espera brutal, o sea, a años vista para preparar conmigo. ¿Y cómo he conseguido esto? Yo creo que siendo muy pragmático, es decir, en primer lugar, hablo, y hablo muy a menudo, sobre la importancia de estudiar bien, de que sea un estudio activo, no un estudio pasivo, de realmente ponernos en serio a estudiar. Porque yo siempre digo a mis alumnos que hay dos fases en las oposiciones, bueno, o incluso más, pero simplificándolo mucho, porque es cierto que en sobre oposiciones hablo de alguna más, simplificándolo mucho, hay una fase que es en la que te apuntas y te explican todo como si fuese universidad, e incluso tú no trabajas los temas, sino que los trabajan por ti. Y a lo mejor incluso quien está trabajando el tema por ti no ha probado ninguna oposición ni Ya. estudia ese tema. Entonces, esto porque pensando en algún sitio en particular. Pues bueno, hay esa fase que a lo mejor te va bien para meterte en lo que es la oposición, para conocer a gente que está opositando, y luego está la fase de opositar en serio. Que la fase de opositar en serio tienes que estudiar, tienes que ser estudio activo, tienes que desplegar una serie de estrategias con el temario, tienes que dividir la oposición en fases, una primera vuelta, las sucesivas vueltas con los consecutivos repasos que tienes que hacer para vencer a la curva del olvido, luego plantearte el camino al examen de una forma como se merece, bueno, hablo a largo y tendido sobre ello en sobreposiciones, y luego una última fase, porque yo lo contemplo como una última fase en la que suspendes, te recuperas, descansas y vuelves al ruedo, porque es así, hay que ver que en las oposiciones puede ser que suspendas, que no tengas plaza, puede ser que no tengas puntos, no consigas méritos y luego tienes que volver a seguir y no pasa absolutamente nada porque es parte del proceso a aprobar. Entonces yo creo que verlo de una manera tan técnica que no tiene por qué. No se lo transmito a ellos de una forma tan técnica, sino que simplemente lo ven en la organización, porque al final mi función como preparador es que les planifico y les voy pidiendo semana a semana lo que tienen que llevar. Entonces, eso que yo he dado por hecho y que he hablado en vídeos de YouTube, lo he contado, he querido ponerlo por escrito y muy explicadito, muy masticado para aquellas personas que no tengan acceso, que no hayan tenido acceso a esta información, porque yo creo que es la clave, como bien decías tú, la mentalidad es la base. Pero sobre esa mentalidad, luego o sea, no puedes estar muy motivado y creer que puedas probar y luego no hacer nada para probar. Luego tienes que, claro, tienes que implementar
para las técnicas, las estrategias para poder sacarlo. Y yo creo que más o menos, ahora me contarás tú, pero yo creo que más o menos cada preparador tiene, pues más o menos, es así, porque es que no hay más. O sea, esto se divide el temario, el temario se trabaja, haces repasos para ganar lo estudiado, para vencer la prueba del olvido y para estar preparado para el momento en el que llegue. ¿Tú cómo lo Por haces? ejemplo, pues exactamente igual yo, como vengo de que soy, mi marido me dice que tengo mentalidad alemana, soy muy Ujú. cuadriculada, yo les hago una planificación anual, mensual y diaria, pero eso es una planificación general. Luego nosotros tenemos, por ejemplo, tutores que individualizan esa planificación, porque hay gente que puede ir por delante, hay gente que puede ir por detrás, hay gente que a lo mejor se desengancha, pues por lo que tú has dicho, porque en la vida pasan cosas y muchas veces esas cosas ocasionan un bloqueo porque no saben ya por dónde continuar. Entonces es pues la flexibilidad al final, una planificación y una replanificación continua. Nosotros cada vez que dan un bloque está todo dividido por bloques. Hay que hacer un repaso al final de ese bloque, hay que hacer un repaso al mes siguiente, Claro. pues al final, mmm, Es que así es como se aprueba. Así es como se claro, aprueba. claro, pero O aún sea, así, estás diciendo, vamos, no he preparado tus oposiciones, no conozco tu academia porque no preparo esto, pero así como me estás contando, así es como se aprueba. O sea, si tuviese que validar a las academias con cómo la experiencia de todos estos años con todos mis aprobados, diría, mira, te valido, porque así es como se aprueba. O sea, sí, es que es eso. esperamos que te haya gustado y sido de utilidad. Todo lo expuesto son pequeños fragmentos que forman parte de nuestro contenido. Recuerda que si quieres saber más, en la descripción del episodio tienes acceso a nuestra página web y redes sociales, donde estaremos encantados de atenderte y ayudarte en tu camino opositor. Hasta el próximo episodio.